asistentes una cordial bienvenida a la actividad de apertura de la Semana de la Biblioteca 2024 de la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez. Con nosotros tenemos hoy al profesor Héctor López, que es nuestro decano asociado en el Decanato de Asuntos Académicos, que nos va a dar una breve bienvenida a esta actividad de apertura. Sí, buenas tardes a todos. Esta semana celebramos la Semana de la Biblioteca. Esta semana va dedicada a todos los bibliotecarios y queremos, desde la Oficina de Asuntos Académicos, la doctora Nancy Vicente, la decana, Silvestre Colón, el decano auxiliar y todo el personal de la Oficina del Decanato de Asuntos Académicos, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por todo el servicio que ustedes brindan a nuestra comunidad universitaria. Quiero darle también las gracias, ¿verdad?, por su dedicación, por apoyar lo que es la investigación, promover el desarrollo académico de nuestros estudiantes, investigadores y profesores. Quizás ahora con la llegada del Internet, ¿verdad?, hace muchos años, ¿verdad?, que llegó, quizás las personas no aprecian el trabajo que hacen la biblioteca y los bibliotecarios, ¿verdad? Cuando yo crecí, en los 70 y en los 80, yo tenía muchas asignaciones, muchas tareas, muchos proyectos, y la biblioteca era mi segunda casa. Ahí los bibliotecarios me ayudaban con las tarjetas, buscando los libros, buscando material, buscando las enciclopedias para yo poder hacer mis informes. Cuando llego a la universidad, en el 83, todavía no teníamos el Internet, ¿verdad?, como tenemos ahora. Y cuando yo llegué a esta biblioteca, aquí en el recinto de nosotros, que yo empecé a estudiar aquí en el 83, y yo vi toda esta biblioteca tan enorme, todos estos catálogos, todas estas tarjetas, y yo decía, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo busco una información que yo encuentro aquí? Pero gracias a los bibliotecarios, con toda su ayuda, la paciencia, pude conseguir mis tareas, mis proyectos, lo que yo necesitaba, ¿verdad? Gracias a todos ustedes. Nosotros reconocemos su trabajo y espero que esta semana, y comenzando con esta actividad que comienza hoy, disfruten de esta ocasión y sepan que su labor es valorada y apreciada por todos nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, ahora pasamos a nuestro distinguido recurso. Así que durante el día de hoy tenemos el placer también de contar con el doctor Javier Laureano, historiador y activista LGBTQ+ de Puerto Rico, el cual despliega una multifacética labor profesional que abarca desde la dirección del programa del estuario de la Bahía de San Juan hasta la producción de escritos que exploran tanto temáticas ambientales como LGBTQ+. Su influyente obra, San Juan Gay, es un testimonio esencial que arroja luz sobre la comunidad en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, buscando con ello ofrecer una plataforma para visibilizar y amplificar las experiencias de las personas queer en la sociedad puertorriqueña. Entre los proyectos figura el archivo LGBTQ+ de Puerto Rico, una iniciativa concebida con el propósito de recopilar, preservar y promover la memoria histórica de esta comunidad en la isla. El archivo aspira a reunir documentos, fotografías, testimonios y otros materiales que reflejan la historia y la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico. Su principal objetivo radica en la creación de un archivo digital de fácil acceso destinado a investigadores, académicos, activistas y cualquier individuo interesado en explorar la historia y las vivencias de la comunidad LGBTQ+ de Puerto Rico. El incansable trabajo del doctor Laureano y el comprometido proyecto de este archivo de Puerto Rico constituyen pilares fundamentales en el esfuerzo por visibilizar y reconocer la relevancia de la comunidad LGBTQ+ en la historia y la cultura de Puerto Rico. Además, estas iniciativas promueven activamente la inclusión y el respeto hacia todas las personas, independientemente su orientación sexual o identidad de género. Agradecemos la participación del doctor Laureano y la colaboración de la profesora Natalia Hernández de nuestro laboratorio de historia oral, que está por aquí, de nuestro recinto, para que esta actividad se pudiese llevar a cabo con éxito.
Así que sin más preámbulo, doctor Laureano puede comenzar con la actividad que tenemos programada para hoy y muchísimas gracias por contar con su tiempo para hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo soy egresado de la Universidad de Puerto Rico y me emociona mucho poder colaborar desde el lugar donde estoy ahora. Ahora yo me mudé desde el 2016 a la ciudad de Nueva York, desde donde ya no estoy en el estuario, aunque colaboro con ellos en el programa del estuario. Trabajo como director de agua en la Agencia de Protección Ambiental en Nueva York. O sea que, y aquí a las órdenes en la ciudad tienen un consulado de Puerto Rico en Harlem, donde vivo. Pues muchas buenas tardes a todas, todos y todes. Javier Laureano, mi pronombre es él o de él. Voy a comenzar leyendo un ensayo que no se preocupen, no me debe tomar demasiado tiempo, unos 25 minutos, media hora del tiempo que tenemos destinado para la actividad, y luego voy a presentar unas imágenes en PowerPoint. El ensayo está publicado por la Academia Puertorriqueña de la Historia, que lo pueden acceder gratuitamente. Pero no ha sido difundido ampliamente, sino a la matrícula muy pequeña de la academia. Y lee así el ensayo. En una de las escenas claves del filme de Jane Campion, The Power of the Dog, uno de sus protagonistas, a todas luces queer, Peter, interpretado por Cody Smith McPhee, decide seguir sigilosamente a quien se había convertido en uno de sus acosadores más brutales, Phil, interpretado por Benedict Cumberbatch, hasta un lugar secreto de rancho de mediados de la década de 1920 en Montana, donde se desarrolla la película. Allí, Phil, quien encarna el estereotipo del macho vaquero, pasaba tiempos de solaz y las raras veces que decidía bañarse, lo hacía desnudo en un río circundante. En la única estructura aparente de esta zona prohibida del rancho, un tipo de kiosco de madera, descubrimos a través de los ojos de Peter que Phil guardaba en una caja enterrada bajo paja, tierra y ramas una colección de materiales visuales de hombres desnudos. De este momento en adelante, la relación de ambos se va intensificando hasta que Peter asesina a Phil con una vertiente letal de Anthrax. Y mis excusas para las personas que no han visto la película porque se las acabo de arruinar. Aunque en términos cronológicos, las revistas homoeróticas gestionadas por pioneros como Tom of Finland y Bob Mitzer no verán la luz hasta algunos 15 o 20 años después. En esta década de 1920 circulaban ya fotografías eróticas de hombres desnudos y semidesnudos, sobre todo en contextos relacionados a la naturaleza o posando de forma que se pudiesen interpretar como fotos de arte. La caja de fotos y materiales gráficos que Phil guardaba celosamente es un ejemplo de cómo un archivo homosexual se mantenía oculto literalmente bajo tierra por el oneroso precio que hubiese tenido que pagar el personaje de haber sido descubierto y sacado a la luz. Este pequeño archivo homoerótico enterrado en una caja bajo tierra es una metáfora de muchos archivos privados de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero y queer en todo el mundo. En Puerto Rico, el tema de los archivos privados LGBTQ presenta más retos que soluciones. Durante los huracanes Irma y María del 2017, algunas colecciones que se encontraban en sótanos o en cajas en el piso se arruinaron con las inundaciones asociadas a estos desastres naturales. Otros desaparecieron o fueron distribuidos en pedazos ante las migraciones masivas de las primeras décadas del siglo XXI, cuando cientos de miles de personas abandonaron la isla en búsqueda de empleo o mejores condiciones de vida ante la quiebra del país. Otras personas han perdido cientos de documentos a la humedad, los hongos y la polilla del trópico. Como respuesta y como una práctica democrática para dar acceso a futuras generaciones de personas investigadoras de estos temas, hay personas, entre las que me encuentro, interesadas en digitalizar nuestras colecciones y hacerlas públicas. Aquí un paréntesis, porque el viernes estuve en una presentación de la Asociación de Archivos de Puerto Rico, que se llevó a cabo en Chicago,
y allá estaban hablando de la importancia de sí digitalizar los documentos. También es muy importante conservar los documentos, ya sea de papel, como veremos más adelante, al tratarse de un archivo queer, pues hay vestimenta, botones políticos, hay montones de otros documentos y objetos etnográficos que no necesariamente se pueden digitalizar de inmediato, pero siempre prestando atención a la parte de la conservación y preservación del documento también. Para hacerlas públicas. Sin embargo, esto es un trabajo que toma una cantidad muy considerable de tiempo, recursos, incluyendo lo económico, y conocimiento especializado del proceso archivístico. Luego de más de 60 años de existencia de una cultura urbana LGBTQ en Puerto Rico y casi 50 años de activismo político constante y visible, ¿por qué nuestros archivos están dispersos? ¿Qué ha pasado con la gestión de uno o varios archivos comunitarios o incluso colecciones dedicadas al tema LGBTQ más dentro de las principales instituciones universitarias del país? ¿Por qué este tema es importante para las comunidades LGBTQ? Y de cara a un futuro donde parece predominar la digitalización de documentos, el acceso a la información, ¿qué iniciativas existen para conservar y brindar acceso a nuestros archivos? La ausencia, con algunas excepciones importantes, de archivos comunitarios y bibliotecas especializadas en asuntos LGBTQ en la segunda mitad del siglo XX, cuando ocurren cambios significativos en los derechos civiles de algunas minorías en Estados Unidos y Puerto Rico, no es sorprendente si tomamos en consideración algunas fechas claves desde el comienzo de este periodo, como el 27 de abril de 1953. En esta parte del artículo, lo que me estoy refiriendo es a toda esta ola a partir de los 60 del feminismo, la lucha por las personas afroamericanas, afrodescendientes, negras, y no, porque incluso el activismo LGBTQ también no se necesariamente dio la protección de muchos de nuestros documentos. Aquí lo que estoy diciendo es que en este periodo, que inicia para mí el 27 de abril del 53, el presidente Dwight Eisenhower firmó la infame orden ejecutiva 10450 que prohibía a los homosexuales y lesbianas tener un empleo en todas las agencias del gobierno federal de Estados Unidos. Esta política pública atravesó diferentes encarnaciones hasta que finalmente el presidente Bill Clinton firmó la orden ejecutiva 13087, donde la Casa Blanca prohíbe el discrimen específicamente por orientación sexual el 28 de mayo de 1998, 45 años después de la orden de Eisenhower de 1953. Y aquí hago otra pausa porque la gente piensa que esto solo ocurrió en papel. No, sobre todo durante el macartismo en Estados Unidos se persiguió activamente a los hombres gays, mujeres lesbianas y gente trans en todo el gobierno federal y se despidieron y también el ejército resultaron despedidos cientos de miles de personas, no dos o tres o cientos de miles de personas durante todo este periodo terminaron sin empleo por la única razón de sospechar que fueran homosexuales o lesbianas, se les despedía del trabajo. Como decía, esto oficialmente se supone que haya acabado en el 98 con Bill Clinton. En el 98, hacía escasamente 25 años, en diciembre del 73, que la Asociación de Psiquiatría Americana, el gremio de profesionales de la psiquiatría más grande del mundo, publicaba una resolución para eliminar la homosexualidad como un desorden psiquiátrico que necesitaba ser tratado. Hasta ese momento, la enfermedad, entre comillas, se consideraba curada, entre comillas, cuando la persona cambiaba de orientación sexual para convertirse en heterosexual mediante diferentes terapias de conversión que llegó a incluir la castración química y tratamientos con shocks eléctricos, entre otros.
Otro hito importante es cuando la Corte Suprema de Estados Unidos en el 2003, mediante el caso de Lawrence versus Texas, prohíbe las leyes antisodomía que autorizaba a la policía, y esto también ocurrió, a encarcelar a las personas, a las parejas del mismo sexo que tuviesen relaciones íntimas, consensuales, voluntarias, práctica que ocurría en diferentes estados. Por último, no es hasta 12 años más tarde, con la decisión del Tribunal Supremo del 26 de junio del 2015, los otros días, en el caso de Obergefell versus Hodge, que se legaliza el matrimonio de personas del mismo sexo. Hasta el 2015, muchas personas de las comunidades LGBTQ que vivían juntas por décadas, cuando una de las partes moría, la otra podía perder todo lo que ambas partes habían construido juntas a lo largo de la vida, incluyendo su casa, herencia, seguro social, salud y propiedades, incluyendo sus bibliotecas y archivos. En la actualidad todavía existen sectas y religiones que practican activamente las terapias de conversión y, peor aún, tienen representación política en las legislaturas estatales del Congreso Federal, incluyendo la legislatura de Puerto Rico, lo que amenaza constantemente el terreno ganado en materia de los derechos civiles de las personas que nos identificamos como parte de las comunidades LGBTQ. Mientras las prioridades de las personas de nuestras comunidades eran asuntos de tanta premura como mantener un empleo sin despidos injustificados por razones de orientación sexual, escapar de la posibilidad de una castración química y las terapias de conversión en manos de sectas religiosas, el proyecto de tener un archivo, aunque definitivamente es una herramienta política importante, no figuraba entre los objetivos más apremiantes del activismo. Por otro lado, la existencia misma de tener una colección de revistas, fotografías o imágenes homoeróticas podía costarle el empleo a muchas personas, tanto en el sector público como en el privado. Otro paréntesis, como sabemos con el carpeteo en Puerto Rico, en manos de algunos gobiernos de la isla, como también del FBI en colaboración con el gobierno de Puerto Rico, parte de estas carpetas que perseguían a personas independentistas de la izquierda de la isla incluía documentación si la persona era homosexual como parte del carpeteo. Y eso es un área interesantísima que entiendo todavía no se ha explorado mucho. Y en el Archivo Nacional de Puerto Rico hay muchas de esas carpetas. A mí me encantaría, no he tenido el tiempo de hacerlo, de ir a revisarlas, pero es un campo ahí de investigación para una tesis de maestría o incluso de doctorado sobre todas esas anotaciones que hacían los agentes de seguridad del Estado persiguiendo a las personas que se identificaban con independentismo, ver también las anotaciones sobre la homosexualidad como parte del carpeteo en Puerto Rico. Como decía, pues tener un archivo con fotografías, imágenes, etcétera, podía costar el empleo a muchas personas, tanto en el sector público como en el privado. En otras palabras, los archivos constituían la evidencia que el Estado, la Iglesia o por décadas las instituciones médicas de salud mental necesitaban para domesticar, disciplinar y normalizar a los sujetos que consideraran se desviaban de las normas heterosexuales y heteronormativas conducentes a reproducir la familia tradicional, la familia que garantiza el dominio hetero, sobre todo el masculino, sobre las instituciones, lo que incluye el archivo y los documentos oficiales que decide nuestra memoria colectiva. La persecución sistemática de las comunidades LGBTQ de parte del Estado, la Iglesia y la medicina durante la mayor parte de la historia y en alguna medida hasta nuestros días, no significa que no existan movimientos de resistencia y una cultura homosexual. De hecho, pocos meses antes de la orden ejecutiva de Eisenhower en el 53, prohibiendo la homosexualidad en la fuerza laboral federal, One Inc. comienza la publicación de la primera revista nacional de Estados Unidos de tema gay con el mismo nombre, One, que se vendía en las calles de Los Ángeles, California, por 25 centavos y se enviaba por correo hasta que un año después, en el 54, el Servicio Postal de los Estados Unidos la clasificó como una publicación obscena y dejó de distribuirla.
La empresa demandó al correo y obtuvo la primera gran victoria legal de las comunidades LGBTQ de Estados Unidos cuando el Supremo, con la decisión de One Inc. versus Olesen de 1958, decidió que la escritura o redacción pro-homosexual no violaba las leyes contra la obscenidad y estaba protegida bajo la primera enmienda de la Constitución Federal. De hecho, One, que siguió publicándose hasta finales de 1969, tenía un archivo y biblioteca corporativa que luego de varias transformaciones, que incluyó la suma de diferentes archivos personales y de lucha comunitaria a través de varias décadas, transfirió millones de documentos, fotografías, ropa, entrevistas y otros materiales de interés en el 2010, de nuevo, bien recientemente, a la University of Southern California, o USC, quien es custodia de la One National Gay and Lesbian Archives, hoy en día uno de los archivos LGBTQ más grandes del mundo. Como un reclamo lesbofeminista al archivo, también en California surgió el June Matzer Lesbian Archives, fundado bajo otro nombre en el 81, y en Nueva York el Lesbian Her Story Archives, fundado en la década de los 70. La historia de estos tres archivos, además de uno canadiense, lo documenta Rebecca Taves en un artículo interesante que les puedo pasar la bibliografía y está también en el ensayo. En Puerto Rico, el primer grupo de acción política LGBTQ, la Coalición de Orgullo Gay, que funda, o la comunidad, perdón, debe leer, la Comunidad de Orgullo Gay, que se funda en 1974, creó en Río Piedras la Casa de Orgullo, que funcionaba como un centro comunitario. Como parte de las reuniones del grupo en la Casa de Orgullo, las personas que formaban parte de la junta directiva de la entidad tenían un archivo que aún existe. Yo no sé dónde está ese archivo y mi tesis doctoral es sobre este tema. Sin embargo, sé que está en manos privadas, aparentemente fuera de Puerto Rico, y solo las personas que conocen o tienen acceso al archivo privado pueden acceder a los documentos que incluyen minutas y otros materiales. Mi interés particular en crear un archivo de las comunidades LGBTQ de y en Puerto Rico surge, aparte de esto que acabo de decir, uno de los archivos más importantes de nuestra comunidad. Poca gente sabe dónde está, existe, pero si alguien que me está escuchando aquí lo conoce, el archivo de la comunidad de Orgullo Gay, pues, y me puede decir dónde se encuentra, sería magnífico. Mi interés particular de crear un archivo de las comunidades LGBTQ de y en Puerto Rico surge luego de completar mi disertación doctoral sobre historia urbana gay en la UPR en el 2011 y publicarla bajo el sello de la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 2016. De hecho, ahora sale la segunda edición porque se agotó, está completamente agotada, San Juan Gay, la primera edición del 2016. Ahora que coincide con los 50 años de la creación de la Comunidad de Orgullo Gay, del 2024, en junio se supone que salga la segunda edición. Hemos estado trabajando arduamente con el Instituto de Cultura para sacar la segunda edición, corrigiendo muchos términos que ya no se usan, muchos términos que ya no están completamente en desuso, como transexual, que incluso se considera ofensivo. En las agencias federales como la donde yo trabajo, no se puede usar la palabra transexual. Sin embargo, cuando yo trabajaba el tema hace 15 años para publicar este libro, 20 años, era el término que se usaba. Así que pues hay muchas actualizaciones importantes y un prefacio sobre el tema eco-queer, luego de los huracanes y todos los temas que estamos viendo de cambio climático, erosión costera, cómo la comunidad LGBTQ se ha organizado también para luchar a favor de los recursos naturales y en contra del cambio climático en la isla, que ha sido un tema muy interesante. Cierro el paréntesis de nuevo. Con lo primero que me encontré en mi proceso de investigación es con la fragilidad de los archivos personales de comunidades que están en constante movimiento entre Estados Unidos y Puerto Rico, entre los que me encuentro. En mi caso, que vivo en la ciudad de Nueva York desde el 2016, mi archivo personal está depositado en un almacén en Santurce. O sea que todo este disloque de los archivos me incluye a mí, que soy el creador del archivo comunitario LGBTQ. No he tenido el tiempo de digitalizar y hacer disponible
todo lo que tengo en ese almacén de Santurce, que si pasó un huracán, un terremoto, de nuevo, pues desaparece. Este archivo mío se hizo a su vez de materiales de otros archivos de personas que estaban fuera de Puerto Rico y que tenían colecciones importantes, como todos los ejemplares del Boletín Pa' Fuera, que se los voy a presentar luego de esta lectura, de mediados de los 70, publicación de la primera organización política de su tipo en la isla. También de personas que emigraron de Puerto Rico a partir de la debacle financiera de la isla, sobre todo después del 2008, y que me regalaron parte de sus colecciones. Sé que se deshicieron de otros documentos que terminaron en el zafacón por falta de tiempo antes de partir a nuevos trabajos y hogares fuera de la isla. Hubo otras personas que habían guardado hojas sueltas o documentos desde hacía 20, 30 años y sabían que alguien en algún día iban a escribir la historia que terminé redactando yo y me los obsequiaron, ya sea en copias o en originales. Aparte de esto, están las sorpresas que nos llevamos las personas que nos dedicamos al oficio de historiar, sobre todo el ver documentos como muestras aleatorias de periódicos que cubren los años que estamos trabajando. La colección puertorriqueña de la Biblioteca Lázaro de la UPR me proporcionó desde días de frustraciones donde no encontraba un ápice y físicamente, espasmos musculares, no podía mover el cuello al otro día. O sea, eran días completos de uno sentarse frente en la hemeroteca de la UPR a revisar periódico por periódico aleatoriamente, ¿no? Un año completo, empezando por el 50, el año 53, a ver qué aparecía. Pues había días que no aparecía nada. Como de pronto un día encontré anuncios del Cotorrito, que es una barra para transformistas que surge, se inaugura en el año 60, que luego van a ver algunas imágenes del Cotorrito, fundado por Johnny Rodríguez, el hermano de Tito Rodríguez, que es uno de los grandes boleristas de Puerto Rico y del mundo de América Latina, Johnny Rodríguez, el compositor del jingle del Partido Popular, ¿no? Al de arriba va el Partido Popular. Eso lo hemos escuchado, todo el mundo ha escuchado ese jingle. Lo compuso Johnny Rodríguez, que era transformista y tenía el Cotorrito, que era un club de shows transformistas en Santurce desde el año 60. Pues de pronto abro el periódico, me parece, ahora mismo estoy bloqueando el nombre, me parece que era El Imparcial o El Mundo o en ambos, a página completa, lindos chicos que parecen lindas chicas, el Cotorrito. Y el descubrimiento como de este tipo, ¿no? de hallazgo. También el descubrimiento de una primera plana anunciando los arrestos en el prostíbulo de hombres para hombres, el Limón de Mayagüez, en el barrio del Limón, lo que se considera una leyenda urbana hasta ese momento, porque evidentemente nadie se atrevía a confesar que había sido cliente del prostíbulo o conocía de su existencia, entre muchas otras sorpresas. Lo del Limón, ya que estoy hablando con gente de Mayagüez, que seguramente ustedes conocen el barrio del Limón, fue interesante porque incluso en la tesis doctoral mía no pude incluir el Limón porque nadie se atrevía por lo menos a decirme con certeza que había existido, que había ido, que lo había visto. Llevé a almorzar hasta un señor de 90 años que todo el mundo me decía, ese señor era un cliente fijo del Limón y él está dispuesto a hablar. Fuimos, almorzamos y cuando le pregunto por el Limón, porque no quería, estábamos acabando ya, nos íbamos a ir, él me dijo que él no sabía nada de eso, que él había escuchado y ahí se quedó todo. De pronto voy a la biblioteca Lázaro, a la colección puertorriqueña, y había una pila de periódicos sin clasificar. Quizás ni debería decir esto porque voy a quizás meter en problemas a alguien, pero había una estudiante asistente, yo fui estudiante asistente también en la Lázaro hace varias décadas, y le pedí al estudiante que se veía que estaba empezando a trabajar, de estudio y trabajo, si me permitía ver esos periódicos que yo sabía que se supone que no nos permitiera ver, pero nada, me dijo, sí, pase, míralo. Yo me pongo a ver la pila de periódicos como así, y el último periódico de la pila de periódicos, la primera plana era los arrestos en el Limón por la policía. Varios policías
que se habían travestido de hombre a mujer y estaban haciendo como pareja de un hombre travestido a mujer y un hombre vestido tradicionalmente, o lo que se construye socialmente en aquella época con un hombre, la ropa de hombre, pues lograron acceso y arrestaron a las personas que estaban allí e incluyeron profesores universitarios de Harvard. Había un profesor de Harvard y lo expusieron a la luz pública. Eso fue una gran sorpresa. Me da pena mucha por la gente que resultó víctima de este tipo de abuso de la policía y de la humillación pública que era constante. Se hacían redadas en las barras, se hacían redadas en los lugares de la comunidad y se sacaban a veces hasta los nombres y las fotos de las personas arrestadas. Sin embargo, en parte gracias a estas evidencias periodísticas, pues se pueden constatar estos lugares que formaron parte de la historia de la comunidad en Puerto Rico. Vamos a ver, estoy haciendo paréntesis bien largos, pero creo que tengo tiempo. Otro eje temático donde se menciona la homosexualidad es las noticias y documentos sobre la epidemia del HIV-Sida. Esto me llevó a reconocer la urgencia de la historia oral para tener acceso a otros relatos que escapen la criminalización o relatos de muerte de las personas de nuestras comunidades. Historias de vida donde nosotros y nosotres tuviésemos el control de la narrativa, fuéramos los y las protagonistas de estas historias y no nos caracterizaran como criminales, lacras sociales, atómicos, enfermos, adjetivos comunes en la prensa en Puerto Rico para referirse a la gente de la comunidad LGBTQ a todo lo largo del siglo XX. Dos entrevistas que resultaron clave en este proceso y que me abrieron rutas de investigación importantes fueron las que hice a Antonio Pantoja, que murió hace unos años aquí en Nueva York, y a Freddy Mercado Velázquez, entre muchas otras personas. Estuve años entrevistando gente para la investigación mía y que poco a poco la voy a seguir subiendo en el archivo comunitario. El esfuerzo activo de borrar nuestras memorias LGBTQ de parte de diferentes enemigos frontales de las comunidades, la fragmentación de los documentos que están en colecciones privadas fuera de la isla, la fragilidad de las colecciones existentes ante los fenómenos climáticos extremos y la desmemoria, a veces obligadas e impuestas, como la eliminación casi absoluta del prostíbulo El Limón, nos llevó a mi marido, el académico Rubén Ríos Ávila, y a mí a incorporar en el Departamento de Estado de la isla el archivo comunitario LGBTQ+ de Puerto Rico el 1 de junio del 2020, que pocos meses después logró la exención contributiva federal 501C3. Gracias al trabajo voluntario y de amor del especialista en comunicaciones sociales José Luis Ramírez, quien creó la página del archivo en línea, y a la labor de digitalización de documentos de la historiadora Laura Horta, logramos iniciar lo que será un archivo digital más completo en el portal historiagaypr.org. Como ningún proyecto es ajeno a las realidades de los procesos y las coyunturas de la historia, comenzamos esta iniciativa en lo que resultó ser la pandemia del COVID. Cuando no se podía viajar, yo estaba en Nueva York, no podía viajar a Puerto Rico, en gran parte debido a la pandemia que parece comenzar a menguar en el 2022. En estos pasados años no hemos podido convocar a un colectivo más amplio que ayude a formar la iniciativa. Sin embargo, también no lo dije aquí, pero por falta de dinero, o sea, sin fondos económicos, sin dinero no se puede hacer nada. La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades nos acaba de otorgar una pequeña cantidad, un mini donativo, como ellos le dicen, para darle más forma, tener una página en las redes sociales y empezar a digitalizar y a tener más materiales arriba en el archivo. Sin embargo, la idea del archivo comunitario es que quizás se convierta algún día en un lugar físico que sirva de lugar de reuniones, investigaciones comunitarias y repositorio de documentos, entrevistas, libros, revistas y materiales etnográficos de nuestras comunidades. Digo quizás porque un archivo digital también es muy útil y de hecho pueden coexistir los dos, obviamente. La forma principal en que las comunidades LGBTQ de todo el planeta interactúan entre sí hoy en día, incluyendo buscar pareja, es mediante las redes sociales y los apps.
Déjame seguir un poco más adelante. Mi apuesta al archivo de las comunidades LGBTQ de Puerto Rico y sus diásporas no es que sea uno solo, centralizado, como ocurre en países ricos como Estados Unidos, con el caso del One National Gay and Lesbian Archives, sino que hay una multiplicidad que sea rizomático, como también es rizomática la comunidad LGBTQ, que incluye gente nuestras comunidades incluye gente que se niega a la institucionalización, que se niegue incluso a la visibilidad, cómo uno puede armonizar o no necesariamente armonizar, pero dialogar con los diferentes componentes de las comunidades LGBTQ. Hasta el momento hay esfuerzos puntuales de personas que están en el proceso o tienen algún tipo de archivo digital, como Regner Ramos de la Escuela de Arquitectura de la UPR. Hay un esfuerzo que está en proceso de planificación, ya se lanzó el año pasado, con la Universidad Ana G. Méndez en Puerto Rico y el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York. No me gusta el nombre, se llama Pato Foundation, lo he dicho públicamente, publiqué y lo conozco al fundador y nos llevamos bien. Publicó un artículo sobre por qué me parece que Pato Foundation no necesariamente es el nombre ideal para una fundación que trabaja el tema de la historia LGBTQ de Puerto Rico, en parte porque nuestra comunidad ha luchado desde los años 70 en contra de que se lo llame pato, pero entiendo también que en parte del debate es que todos estos términos que han sido ofensivos, ningún término es completamente neutral. Queer era increíblemente ofensivo en Estados Unidos y en los países angloparlantes. Gay fue ofensivo en algún momento dado, o sea, no. Nosotros nos encargamos de retomar estos términos ofensivos para beneficio de nuestras comunidades, para sacarle filo político. Sin embargo, en mi caso personal, que sufrí bastante que me llamaran pato en la escuela, pues me chocó y me choca cada vez que escucho la palabra. Sin embargo, sí es una iniciativa importante que está haciendo entrevistas de historia oral, tuvo una actividad en la Goico, en Puerto Rico, o sea que hay varias iniciativas a lo que me refiero, haciendo trabajo de historia LGBTQ en Puerto Rico. Anaíma Rivera Lacén, que ustedes saben que es senadora y que es la primera senadora públicamente lesbiana de la legislatura de Puerto Rico. Hubo una senadora previa en Puerto Rico en los años 90 que era gay también. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si era lesbiana, dijo que ella era católica y que ella promulgaba la moral social católica, y nunca, eso fue lo que dijo todo el tiempo cada vez que se le preguntaba si era lesbiana. O sea que Anaíma Rivera Lacén es públicamente de nuestras comunidades, y tiene un archivo LGBTQ y feminista y lesbofeminista importantísimo en su poder también. Así que voy a seguir adelante. El Archivo Comunitario de Puerto Rico, LGBTQ de Puerto Rico, adoptará una visión distinta del proceso de la archivística tradicional. En este sentido, es una metodología queer del archivo y del proceso de clasificación de documentos y materiales. En nuestras comunidades hay una infinidad de materiales etnográficos que podrían ser difíciles de clasificar en un archivo tradicional. Este incluye desde vestuarios, espectáculos transformistas, botones políticos, hasta fotografías eróticas y recuerdos de barras y discotecas. En Bachelor, que es una discoteca que había en Santurce en los años 70 y 80, por ejemplo, hay unas libretitas donde la gente apuntaba el número de teléfono, porque no había celulares, no había nada, ¿no? De este tipo de tecnología moderna. Entonces tiene el logo de Bachelor y tiene unas paginitas para escribir los números de teléfono o escribirse mensajes. Se escribían mensajes, se pasaba en la barra, mira, va a salir este mensaje, este muchacho, esta muchacha, y se formaban dinámicas con la libretita. Esa libretita tiene un gran valor, y es interesante, sería muy interesante hacer una exhibición con todos estos objetos que tienen su poesía muy particular de la memoria de nuestras comunidades en Puerto Rico. Pero una persona, un archivista tradicional, ve una libretita vieja con un loguito de Bachelor y dice, pues quizás no sabe la importancia que tiene ese objeto etnográfico para las comunidades. Por eso hablo de una metodología queer del archivo.
Entonces, y los recuerdos de las barras y las discotecas. Y voy a seguir más adelante porque, como dije, no quería que fuera tan extenso la lectura. La apuesta es a que estos esfuerzos seminales se fraguen, que logremos dar acceso a documentos, materiales e historias que sirvan de arma política para continuar fortaleciendo el panorama de nuestros derechos civiles, terrenos que damos por sentado y que, sin embargo, como profesionales de la historia, sabemos que son tan recientes, quizás el más reciente es del matrimonio de personas, el matrimonio igualitario del 2015, poco más de un año antes de la victoria de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, y que intentó anular la mayor cantidad de derechos LGBTQ que pudo, sobre todo de personas transgénero. El año pasado hubo más de 500 proyectos legislativos en legislaturas estatales en Estados Unidos en contra de la comunidad LGBTQ, casi todas en contra de la gente transgénero, impidiendo acceso a baños, impidiendo acceso a tratamientos de salud que son imprescindibles para las personas trans. O sea que es una época que hemos tenido victorias importantes, sin embargo, no se deben tomar por sentado. Hemos visto lo que ha pasado con los derechos reproductivos de la mujer, que también se han visto anulados en tiempos recientes. En tiempos de oscuridad como los que pasamos en esos años, es que necesitamos más archivos, necesitamos más memoria, más voluntades que sirvan para ayudar a asegurar que los derechos básicos que hemos adquirido permanezcan y no tengamos que recurrir a enterrar nuestros documentos e imágenes en la tierra, ¿no? Así regreso al comienzo del archivo enterrado de la película que mencionaba anteriormente. Entonces voy ahora a compartir para terminar algunos, algunas imágenes. A ver si la pueden ver. ¿La pueden ver por aquí? Sí, Pues estaba hablándoles vamos a empezar con los años 60. Por aquí, vamos a ver si logro bajar esto. Ok. Este es el cotorrito. Aquí ven un souvenir, este es un souvenir, le dice él, Johnny Rodríguez, es un programa de mano del show de Transformista. Aquí ven algunas de la gente que eran clientes fijos del Club El Cotorrito, incluyendo a Doña Fela. Quizás no la ven, pero están en la parte, en mi pantalla izquierda superior, una partecita de la cabecita de Doña Fela con Johnny Rodríguez. Mirta Silva, obviamente, está ahí, y montones de artistas de América Latina, de México, de Estados Unidos, que frecuentaban el Cotorrito. Curiosamente, el Cotorrito era una barra de transformistas para gente heterosexual. No era una barra gay como las había en el Viejo San Juan en los años 60. Había montones de barras gay ya en el Viejo San Juan, en el Condado, en Atorrey, en Río Piedra, en los años 60, 70, incluyendo de transformistas. Aquí hay dos imágenes que también están en el archivo, de gente, de transformistas que hacían shows en el Cotorrito. Este es Mr. Eric. Mr. Eric se comunicó conmigo a través de Facebook. Está viviendo, se operó, y vive como una mujer heterosexual en Suiza. No quiere que nadie sepa que es una mujer trans, porque tiene una vida tradicional, con hijos adoptados y todo, y no he podido entrevistarla. Sin embargo, esos detallitos, si me permite decirlo, de Mr. Eric, ahí lo ven, maravillosa a Mr. Eric, que ya se consideraba una de las transformistas más importantes de Puerto Rico en los años 60. Bruno La Fantastique que lo ven aquí en la parte inferior, mi mano derecha, debajo de Bernie Brandal. Bruno Le Fantastique fue de los pocos transformistas que logró cruzar el puente hacia el mainstream en la televisión de Puerto Rico, y estaba con Mirta Silva en el show de Mirta Silva, por los canales comerciales, el 2, el 4, los canales comerciales de Puerto Rico. Y hacía un personaje donde aparecía la mitad
de la cara como una mujer y se viraba y estaba vestido de hombre y ambas y dialogaba uno parte con la otra parte. Bruno Le Fantastique, personaje importantísimo de la historia trans en Puerto Rico. Aquí hay algunas visuales del interior del Cotorrito, ven la barra, una fuente de agua que tenían en el interior, ven también el escenario, el público. Acá también está en el archivo, ven el Pa' Fuera, que es un boletín informativo que cuando yo vivía en Puerto Rico me lo enviaron de Ohio y de Michigan porque no existía en Puerto Rico. Se publicó en el año 74. Pa' Fuera es el boletín de la comunidad de orgullo gay que surge en el año 74 en contra de la criminalización de la sodomía consensual en el Código Penal de ese año. Estaba al mando Rafael Hernández Colón, Cuchín, que es público, él lo hizo público, es un gobernador afiliado al Opus Dei, y quería asegurarse eh, que se penalizara la sodomía consensual con hasta 10 años de cárcel en la isla. Recrudeciendo el código penal anterior, que la pena de cárcel porque personas del mismo sexo tuviésemos sexo era mucho menor. Así que ahí surge con mucha fuerza para afuera de la comunidad de orgullo gay y este boletín informativo ofrece una cantidad de información importantísima, no nada más por el dato etnográfico y por los artículos que tenían de la época, sino porque uno ve también un mapa de la ciudad LGBTQ, la ciudad queer de los años 70. Y todas las que ellos hacían como el programa de radio, tenían un programa de radio en la gran cadena WQBS a las 10:30 de la mañana en Mayagüez, de hecho, WOR en Mayagüez, UPRRP en Ponce. Ya en el 74 había un programa de radio gay. Que mucha gente posterior cree que cada vez que se hace un programa de radio, creen que es el primero que existe en Puerto Rico. Ya en el 74 había uno. Activo, entrevistando gente, entrevistando líderes de la comunidad. Aquí esto es lo que le decía, que encontré bien interesante de para afuera. Dice exactamente la dirección de las barras. Está el Abbey y Bachelor. Bachelor ya lo que hay es un parking detrás del Compostela. No sé si conocen el restaurante Compostela en el condado. Detrás está el parking. Ahí estaba Bachelor, una de las discotecas más emblemáticas de la comunidad gay de los años 70. Y el Abbey, que estaba en el Viejo San Juan, en la 251 de la calle Cruz. The Lion's Den es una de las barras más fuertes que hemos tenido en la comunidad LGBTQ en Puerto Rico, en la historia de Puerto Rico. Ahí luego estuvieron Steamworks, estuvo en esa área de Lion's Den, y era ese tipo de barra que duró hasta entrados los años 90. Entonces finalizo aquí compartiendo con ustedes algunas imágenes de es un término que acuñó Rubén Ríos Ávila sobre neurosis viral. Le dice la neurosis viral en los tiempos del SIDA, que nadie sabía, cómo pasó también, ustedes se acuerdan con el COVID, cómo se contagia por la piel, se contagia por las lágrimas. Aquí ya estamos en los 80, empecé con los 60 con el cotorrito, los 70 con las barras y el activismo, los 80, mucho de esto se viene abajo debido al SIDA, y aunque ya desde el principio se sabía que no era exclusivo de los hombres gay, la prensa en Puerto Rico insistió mucho en que era le decían plaga, que a mí no me gusta el término plaga, porque tiene unas connotaciones religiosas bien fuertes, no científicas, y estos asuntos médicos yo entiendo que hay que tratarlos desde el punto de vista científico y médico, no desde el punto de vista metafórico, metafísico y religioso, sino vamos a la ciencia y ver qué es lo que ocurre con las epidemias, las pandemias, plagas. Yo las dejo para Moisés y ese tipo de narraciones importantes para nuestra cultura, pero no para lo que nos viene a la mano como las enfermedades de la actualidad. Así que el SIDA entra por los ojos, contagio del SIDA por la piel, enfermos de SIDA varias de la década, literalmente, el momento del SIDA, o sea, todas estas imágenes del SIDA en los años 80, pues los vemos que se multiplican exponencialmente según va pasando los años 80
a partir del 5 de junio del 81, que es cuando la CDC emite el primer aviso fuerte de los contagios del SIDA. Así que todos estos temas son los que estamos trabajando en el archivo digital y voy a acabar aquí de compartir mi breve presentación de imágenes para que tengan no sé, se detuvo, todavía está ahí el PowerPoint. No sé si lo pueden seguir viendo. La idea es cerrarlo. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues yo voy a terminar aquí mi presentación. Entiendo que ahora hay algunas preguntas que me van a hacer los compañeros y compañeras de la biblioteca y ustedes también, las personas que se han unido. Con mucho gusto, si tienen preguntas que hacerme, porque todos estos temas son bien complejos, debatibles, y yo aprendo siempre de las conversaciones que tengo con otras personas. Así que vamos a pasar a las preguntas. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias al doctor Laureano. Que mi nombre es Natalia, soy bibliotecaria aquí en la UPR Mayagüez. Y pues para romper el hielo, pues me gustaría comenzar a preguntarle, en ese proceso de crear el archivo, no sé si nos podría hablar sobre la incorporación y pues si tiene algún consejo para otras iniciativas que al igual que ustedes quieran abrir su archivo comunitario. Sí, la incorporación que terminó ocurriendo en el medio del COVID, sin saberlo, no sabía, pensaba que esto iba a ser algo que iba a terminar en 2 o 3 semanas, el COVID, era pero ya sabemos lo que ocurrió. Lo hicimos pensando en que íbamos a necesitar recursos financieros para digitalizar, conservar los documentos y en el futuro abrir un tipo de espacio que nos cobijara las colecciones, incluyendo vestidos, vestimentas, botones, como dije anteriormente, que no necesariamente se consiguen en archivos un poco más tradicionales, que es más de documentos. Así que en parte por eso es que decidimos incorporarlo con la idea de solicitar fondos y grants, auspicios, y recibimos ahora el primero. O sea pero no necesariamente tienen que pasar por el trabajo que no es mucho trabajo. Se puede inscribir en el Departamento de Estado, creo que vale $10 o $15, y le dan el nombre, estado oficial, un certificado de incorporación. Luego lo del IRS, que es importante tener la exención de impuestos, es un poco más costosa, pero no es nada que no se pueda hacer. Lo que sí es que tiene unos requisitos de ley, que uno no quiere meterse en problemas con el IRS ni con el Departamento de Estado. Hay que rendir informes anuales, hay que rendir unas planillas anuales, aunque no se genere ingresos, etcétera. Que es algo que la gente que tiene sus archivos unipersonales o personales no tiene que pasar por eso. O sea, que si una persona tiene archivos y desea crear un proyecto o hacerlos públicos, lo puede muy bien hacer sin la necesidad de todo el trabajo de institucionalizar la iniciativa. En Facebook yo vi, creo que ese archivo de mi barrio, que ellos por Facebook hacen historias todas las semanas de entrevistas de historia oral. Estoy buscándolo a ver si lo encuentro así rápido, pero lo pueden buscar, que hacen entrevistas en línea, lo pasan por Facebook y se quedan grabados en Facebook de por vida o mientras viva Facebook. Que ese es uno de los problemas de la digitalización que ocurre, y por eso me gusta la idea de preservar los documentos también. Algunas de las entrevistas digitales que yo hice han desaparecido, porque, y los cassettes que yo grabé, entre ellos el de Pantoja, que tengo varios cassettes grabados. Los cassettes, quizá aquí la gente joven no sabe bien lo que es un cassette, pero la maquinita que uno iba con las baterías y grababa la entrevista, eso todavía existe.
sí pueden hacer entrevistas por el chat si desean. O sea, todavía yo tengo las entrevistas que yo hice a principios del 2000 grabadas y algunas de las digitales desaparecieron. O sea que todos estos temas son importantes también que lo tomemos en consideración, que la digitalización parece como algo mágico, pero no necesariamente es la única alternativa y hay que tomar en cuenta que las plataformas cambian, que hay que estar actualizando le dicen los software o los apps, etcétera, porque si no, desaparecen. También Facebook hemos visto que ha tenido problemas. El otro día Facebook desapareció por unas horas y no había acceso a Facebook. ¿Qué pasa si tenemos 200 entrevistas de historia oral usando la plataforma de Facebook únicamente y desapareció? Porque los hackearon o unos piratas se lo llevaron, no sé de dónde, de las nubes estas que existen. O sea que hay que tener planes de contingencia para estas alternativas virtuales. Pero sí, o sea, en términos de incorporación, no es necesariamente que pasar por eso. Y al día de hoy yo sigo debatiendo, porque el archivo está, hay una página, se paga la página anualmente, que tampoco es tanto el costo. Y no hay que pasar por todo esto, pero es un proyecto de vida mío y de otra gente que tengo que forman parte de esta iniciativa que queremos, no tenemos necesariamente en términos incluso de la gerencia. Esto sería nuestra herencia, que todos los libros que tenemos, los documentos, nos gustaría dejarlo en un lugar físico a perpetuidad para que otra gente se beneficie de todos estos materiales que hemos estado recopilando a través de los años. O sea que por eso decidimos incorporarlo, pero no es necesario. Gracias. ¿Alguien tendría alguna pregunta? Porque yo tengo muchas aquí. O me las pueden enviar por Facebook. Creo que esto se está transmitiendo por Facebook Live. Mira, Adriana, Cristina, hay una pregunta. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo tenía una pregunta sobre durante sus investigaciones sobre los archivos, si encontró alguna conexión mayor con el trabajo que hizo Silvia Rivera en Nueva York, al trabajo, a ver si hubo una conexión del trabajo que ella hizo en Nueva York con el trabajo que se estaba haciendo en la isla en la época, porque yo sé que Silvia Rivera y Marsha P. Johnson fueron las primeras y fueron las que montaron básicamente esa cuestión de darle ese espacio a la comunidad, pero sabemos que Silvia Rivera es puertorriqueña, pero de esa cuestión a las conexiones más profundas de ella en Puerto Rico, pues esas partes no las conozco tanto. No, la verdad que no vi sí, la comunidad de orgullo gay en los años 70 las mencionan a Silvia y a Marsha en sus documentos, pero no vi una existencia en los archivos en Puerto Rico sobre estas dos figuras fundacionales de los derechos civiles LGBTQ. Pero en Nueva York sí, en Nueva York hay materiales, calles que tienen sus nombres, de todo. Pero en la ciudad, en Puerto Rico, no tanto, no creo que se conozcan tanto, que es triste porque tenemos un intercambio continuo de migraciones de la isla, pero sería un buen proyecto de dar a conocer estas figuras importantes de la diáspora en la isla y viceversa. También acá en Nueva York, en otras ciudades, que se den a conocer. Larry LaFontaine, por ejemplo, profesor de Ann Arbor, ha hecho mucho trabajo en sus publicaciones de eso mismo, de dar a conocer de ambos lados la historia y la cultura LGBTQ de las ciudades de Nueva York y la diáspora con Puerto Rico. Sin embargo, es bien académico y el proyecto del archivo es que sea más accesible a las comunidades y a las personas que estén interesadas en el tema. Estaba yo mencionando el viernes en la conferencia de archivos de Puerto Rico que los archivos tradicionales abren de 8 a 5, incluyendo el del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter. Una persona que está haciendo trabajo de drag en la madrugada, que sale de trabajar a 2, 3, 4 de la mañana y quiere acceder a alguna de esta información,
Si quieren un espacio de un archivo, pues no va a estar a las 8 de la mañana sentada en una mesa de archivo buscando información. O sea que incluso eso de los horarios y la historia oral es importante cuando uno va a hacer historia oral de personas de experiencia trans. Importante tomar en cuenta que algunas de estas personas trabajan en la noche y que me fue mi caso. Yo cité a una persona por la mañana y fue un error horrible que cometí. Una persona que había hecho shows hasta las 2, 3 de la mañana y para esa persona a las 10 de la mañana era la madrugada. O sea, todavía era casi la madrugada. Y la entrevista fue horrible, no sirvió para nada. O sea, tuve que rehacerla, citar a la persona más tarde, a las 2, 3 de la tarde y así funcionó. Pero no, la respuesta es que no. Aquí en Nueva York, muy conocida dentro de los círculos de las comunidades queer. En Puerto Rico no vi como Schomburg. Tampoco se conoce Schomburg tanto en Puerto Rico como aquí en Nueva York. Así que hay un poco de unas lagunas que podemos rellenar a través de vehículos como son el archivo. Así que gracias por mencionarlo porque sí es importante. Gracias. Ya, luego de lo que dijo, me parece que estaba hablando de las historias orales, pues me parecería oportuno pues preguntarle sobre ese proceso de hacer historia oral, y particularmente pues esta pregunta es para mí y para mis compañeros que tenemos y que justo estamos empezando con el laboratorio de historia oral aquí en Mayagüez, si nos puede pues compartir su conocimiento. O algunos consejos sobre cómo trabajar en la historia oral. Un consejo bien sencillo y que le va a facilitar la vida mucho. Por favor, cuando empiecen una entrevista, digan el día que es, la hora que es y dónde la están haciendo. Eso es algo tan sencillo que a veces se nos olvida. Yo ahora mismo estoy editando lo de historias de performance queer en Puerto Rico. Y por más que lo dije en la clase con la gente que hicimos el curso de memoria gay en Río Piedra, en la UP de Río Piedra, algunas personas nos dijeron, esto fue en el 2016, cuando hicieron la entrevista, dónde, la hora, nada. Y yo estoy rompiéndome la cabeza, más o menos, todo lo que dicen, más o menos qué fecha habrá sido que entrevistaron, pero yo por lo menos sé que fue entre agosto a diciembre del 2016, pues es cuando ocurrió la clase. Y tengo más o menos una idea. Pero eso, un consejo bien importante y bien sencillo. El otro es cuando están grabando, esto ya en términos técnicos de la entrevista en sí, cuando están grabando, hay personas que deciden poner pausa a la grabación y se les olvida que pusieron pausa. Pasa mucho más de lo que creemos y se pierde toda la entrevista y que volver a hacer la entrevista a partir de cierto punto. O sea, no pongan pausa. Una entrevista que le hicieron a Gisela Rosario, a Macha Colón, buenísima, como parte de estas entrevistas de Performance Queer que estoy editando. La hicieron que no lo recomiendo, pero la hicieron en el redondel de la UPR Río Piedra frente a la torre y la persona siguió los consejos y nunca puso pausa. Y es precioso escuchar el campanario. Creo que cada 15 minutos o media hora que suenan las campanas de la UPR en Río Piedra. Entonces se interrumpe la entrevista y decía, espérate que están las campanas. Y aprovechaban el momento de las campanas para tomarse una breve pausa, pero decidieron no pausar la entrevista. O sea que en este caso fue poético casi el no poner la pausa. O si pone la pausa, tenerlo en cuenta para volver a grabar. O sea, hay muchos detalles como los que dije, tomar en cuenta el tipo de persona que uno está entrevistando también. Nunca hacer en el restaurante. Una entrevista de historia oral que hacen en el restaurante es una entrevista perdida, porque por mejor que sea el equipo, lo que se escucha son los tenedores, los cubiertos, interrumpen toda la grabación. Aunque se tenga el microfonito aquí en el cuello, yo lo intenté varias veces. Claro, no, como lo hice y no funcionó, fue un desastre, no lo he vuelto a hacer. No sé si haré la tecnología para hacerlo. También viene gente, ay, mira cómo estás, qué bueno verte, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Toda la entrevista de buen provecho, es un horror las entrevistas y personas que me exigieron, en este caso,
me exigieron hacerlo en un restaurante, el restaurante El Ángel en el condado, allí o no se hacía la entrevista. Yo creo, hoy en día yo no lo hubiese hecho, lo hubiese dicho, no gracias, gracias por el, pero no, entonces no la podemos hacer, porque si es ahí, otro tema es en la parte legal, que se asesora legalmente, tanto institucionalmente como parte de la UPR, como con la persona que es un regalo que le están haciendo a la institución o al investigador investigadora, porque sobre todo en temas queer, LGBTQ, cuando esa persona muere, hay temas que pueden ser áridos y difíciles. Los descendientes o los herederos, las personas que quedaron vivas, no quieren que se sepa que esa persona pertenecía a la comunidad, son muy celosas con la información, y si no se tiene un release, o que se llama el release, que esa persona aceptó formar parte de la entrevista, aceptó dar, cuando hay regalos de fotografía, de materiales etnográficos, es importante tener el release legal y asesorarse, aunque sea brevemente, un abogado que lea el documento de release antes de salir, y si la persona no firma ese release, yo no haría la entrevista. Eso es otro caso en que, porque es tiempo perdido, porque legalmente, si uno quiere usarlo para publicación, hay que pedirle permiso a la persona cada vez que se va a citar, cada vez que se va a publicar, la persona tiene que dar el consentimiento si no hay un release de esa información que sea pública, o que se sepa que se va a usar para la publicación. O sea, que parte del release de ese documento, de relevo, hay un entendimiento de ambas partes que la información va a ser pública, porque la historia oral, la idea es que sea historia pública, no es una rama de la historia pública. Y también ha habido casos que no, la persona no quiere firmar el release o el relevo, y se forman problemas innecesarios e incómodos, sobre todo cuando son temas delicados, que a veces salen temas delicados, incluso en temas. Yo hice una entrevista una vez de un señor que vivía de 101 años, don Cándido Caraballo. Tenía 101 años, la memoria perfecta, excelente, me firmó el relevo y todo. Y el señor estuvo 2 horas diciendo malas palabras. Ese señor nunca decía malas palabras, nunca en su vida a él le gustaba decir malas palabras, pero en esa entrevista, por alguna razón, tenía mal humor, no se sentía bien. Estuvo las 2 horas, y cuando terminamos, él dijo, ay, yo me he pasado hablando malo las 2 horas. Desde 101 años. Dije, bueno, don Cándido, si quiere, lo dejamos aquí. O sea, no hay que, no, úsalo. Quiero que la use. Estoy bien. Y lo firmó, o sea, yo le dije, usted, tengo este documento firmado. Si no se siente cómodo, lo volvemos a hacer en otro día. Y me dijo, no, vamos a hacerlo. Estoy cómodo. Vamos a seguir para adelante con la entrevista. Y una entrevista que usamos, yo la he usado para no de este tema queer, de otro tema ambiental. O sea que las personas que le sobrevivieron a don Cándido, quizás si ven esa entrevista donde él dice una mala palabra cada 2 o 3 horas, se van a decir, pero ¿qué es esto? Este no es mi abuela, este no es mi bisabuelo, yo nunca lo he escuchado hablar así. Y ahí yo tengo release. Mira, lo hablamos, se supo, y hubo un acuerdo y un entendimiento de ambas partes que se iba a usar como está. O sea, incluso temas que no necesariamente son temas delicados como este. Así que en la historia oral es un mundo. Bueno, hay cursos graduados de historia oral, de metodología de la historia oral, que vale la pena uno empaparse bien y estudiar tanto la parte técnica como la preservación de esa entrevista, como la parte legal, y la parte de la edición es otro mundo. Cómo uno edita las entrevistas. Hay entrevistas que la persona hace o ajá, ajá, sí, así. Y hay páginas completas de así, ajá, sí, así. ¿Qué yo hago con eso? En una transcripción de una entrevista. Paso 20 páginas de así. Depende también el cuando lo dice, el sí. A veces hay posturas que las personas yo decido escribir. Cuando hice esta pregunta, la persona abrió las piernas, se puso las manos encima de las rodillas y tenía un lenguaje corporal de confrontación, ¿no? Que le hice una pregunta que no le gustó, puso las manos así y levantó la cabeza y esa es que no hay manera de, si no está grabado,
con un video, que es otro tema, grabarlo, hay gente que no le gusta que se le grabe en video. Si es todo oral, ese tema, esa descripción a veces es interesante e importante hacerlo. A veces el es importante, a veces no. Cómo uno decide cómo se edita la entrevista es otro tema, capturando la oralidad de la entrevista, pero facilitando la lectura, porque la verdad que es bien engorroso y para el uso que se le dé, ¿no? Si es un uso educativo, tú debes poner a unos estudiantes a leer 20 páginas de sí, ajá, no, porque hay gente que lo transcribe todo, cada palabrita, cada vocal, todo se transcribe. Y para mí es una pesadilla a veces leer algo así, que puede formar parte de la nota, de la introducción, que se tomaron esas decisiones, que la persona tomó la decisión editorial de eliminar alguna de esas expresiones. Se tiene la grabación, la parte oral, si la persona se quiere referir a la parte oral, pero en la transcripción, que yo creo que es importante, se puede aclarar todos esos temas a mí me encanta la historia, puedo estar las 2 horas hablando de historia oral, porque es un tema que me fascina, y no hemos hablado de la democracia, de cómo es un acto de gran democracia, sobre todo para las comunidades desposeídas, la gente que no tiene historia, la gente sin historia, tú sabes, que no se les consulta, no aparecen en el libro de historia en ninguna parte. La historia oral provee una herramienta para que estas personas tengan una memoria documentada, sus vidas sean documentadas, y no aparecen en la historia económica, en la historia política de Puerto Rico. O sea, que para ese proyecto cuenten conmigo si necesitan mi ayuda, porque me apasiona y me gusta mucho la historia oral. Creo que es una herramienta importantísima. Gracias. Creo que tenía una mano levantada por ahí. Si no, queremos... Natalia, justamente era lo que acaba de decir Javier sobre la importancia de incluir voces que por lo general no están incluidos en los archivos, y me hubiese gustado que hablara un poquito sobre eso, pero lo acaba de tocar, así que muchísimas gracias por hacer ese punto tan importante, por traer a colación ese punto. Gracias. Tema, por ejemplo, el trabajo sexual. El trabajo sexual en Puerto Rico, de eso no se habla, nadie habla de esto. Y un tema que merece documentarse, se lleva haciendo toda la vida. Y hay en el mundo LGBTQ, hay gente que ha pagado sus casas, ha trabajado 20, 30 años haciendo trabajo sexual. Y es un trabajo digno, que la persona entiende que es un trabajo digno, profesional, que lo ha hecho durante toda su vida, pagó todas sus cuentas, pagó su hipoteca, haciendo este trabajo. Conozco varias personas que lo han hecho. Sin embargo, cuando va un reportero, una reportera a hacerles entrevistas, casi siempre se busca el lado sensacionalista, el lado de criminalización, el lado más de vender periódicos o clics en las redes sociales, que la dignidad de esa persona. O sea, que la gente que hace trabajo sexual, hay gente que lo hace y no le gusta, lo hace por necesidad, se ve forzado, está la trata humana, obviamente, todo eso son temas distintos, pero sí hay gente que ha hecho trabajo sexual durante toda su vida, y es un trabajo como otro cualquiera, que hay que reconocer, y hasta cierto punto entender la naturaleza de este trabajo. Y las personas que lo hacen, yo creo que es un área que no se ha explorado mucho todavía en nuestras comunidades. Carmen Oquendo Villar es una gran cineasta. Creo que han presentado películas de ella, documentales en el colegio, también en Río Piedra. Diana de Santa Fe o Todas las Flores es una de sus películas más recientes, que trata el tema del trabajo sexual, que es complejo, no es tan sencillo como que se ven forzados a hacerlo a las personas, pobrecitas, o sea, no es mucho más complejo que eso. O sea, que les aconsejo ver Todas las Flores de Carmen Oquendo Villar. En este caso, ella seleccionó Colombia, Bogotá, un barrio de Bogotá, donde se practica el trabajo sexual trans. Interesantísimo. Tenemos otra mano. Saludos, mi nombre es Denny, pronombre ella. Quería comentar, yo he sido parte del equipo de trabajo del coloquio del otro lado, que se celebra usualmente cada 2 años en la UPR de Mayagüez.
Y digo eso porque justamente la edición pasada del coloquio tuvo un panel magistral que era sobre el trabajo sexual en la comunidad queer. Para que sepan, todavía no hemos logrado publicar las actas de este coloquio, pero sí se transmitió de manera remota simultáneamente a cuando estaba sucediendo la conferencia o la actividad, que entiendo que si buscan por Facebook o en el website del coloquio del otro lado, pueden encontrar esa parte de la edición pasada del coloquio. Disculpe la interrupción, pero no era una pregunta, sino un comentario. Gracias. Importantísimo el coloquio del otro lado, que ahora entiendo que Larry Lafontaine colabora también desde la Universidad de Michigan, al igual que otra gente de la diáspora. Lleva muchos años haciendo el coloquio y ha sentado precedentes en el mundo académico y de las comunidades queer de la isla. Así que gracias por mencionarlo, importantísimo. Bien, si deseas, puedes compartir esos enlaces para que quienes queramos verlo, pues podamos acceder a ellos. También aprovecho para dejarles saber que la profesora Jacqueline Álvarez puso un enlace para quienes deseen tener un certificado de participación, pues lo puedan obtener. Y tengo a Denny, tiene la mano arriba. Creo que era de antes, de lo del coloquio. Sí, perdón, ya la bajé. Pues bien, pues yo creo que nos queda como espacio para una pregunta. Sí, una pregunta adicional, que nos queda un espacio. Sí, aprovechar este momento. Creo que están escribiendo. Jacqueline Álvarez está escribiendo. Pero puede decirlo en cámara también si desea, o sin cámara en sonido. Si no, yo tengo una preguntita, y es un poco pues mezclando el aspecto del cambio climático y el desarrollo de huracanes de manera mucho más constante. Yo quería saber de cara, ¿verdad?, esta temporada de huracanes, si usted tiene algún consejo para esas personas pues que tienen estos tesoros documentales, pues, ¿qué nos puede decir? No, es un tema difícil y se perdieron archivos con Irma y con María. Lo que yo creo que es bien interesante también es cómo hay personas que formaron parte de la lucha contra la desinformación del HIV-Sida y contra la falta de investigación y de acceso a los medicamentos que había con la administración Reagan en los años 80. Con ACT UP específicamente, que era la organización de base comunitaria que se formó para trabajar todos estos temas y hacerlos visibles. Estaba viendo un panel el otro día, el año pasado, de hecho, a finales del año pasado, sobre los temas queer en una convención, y este panel de personas que trabajaron en el tema del SIDA en los años 80 y 90 estaban diciendo que el reto más grande que ellos ven ahora mismo, o ellas ven ahora mismo de político, es el cambio climático. O sea, cómo están usando, y hay que usar las técnicas de resistencia y de lucha política de ACT UP en los años 80 y 90 para darle todavía más visibilidad y llamar más atención al tema del cambio climático. No es hasta ahora reciente con esta administración de Biden que por primera vez vemos una asignación presupuestaria increíblemente importante de billones y billones de dólares, creo que es 40, 50 mil millones de dólares para buscar alternativas, para buscar fuentes alternas de energía en Estados Unidos. Cortar emisiones o disminuir emisiones de verdad, no nada más retórica, que es importante la retórica, pero que no se quede ahí en los discursos políticos, sino que las agencias federales y estatales tengan herramientas
tanto de enforcement, como le decimos en inglés, como de recursos económicos para buscar alternativas al cambio climático. O sea que la comunidad LGBTQ, sobre todo la gente que ha usado las técnicas de visibilización de la lucha contra el SIDA y de acceso a los medicamentos y todo esto, estaban diciendo, lo estaban viendo como es el reto más grande que tenemos ahora. Es parecido al reto que tuvimos con la epidemia del SIDA y la inacción rampante a todos los niveles. O sea, las comunidades se están organizando cada vez más y llamando la atención cada vez más. Tenemos oficiales electos que han llamado la atención también sobre el tema. Sin embargo, tiende a la inacción. Hasta hace poco era casi absoluta, era todo anuncios, discursos, publicaciones, pero no había unas herramientas específicas. Así que la comunidad queer, el cambio climático para nuestras comunidades está siendo bien importante también por muchas razones. Lo trabajo no es una promoción, pero sí es una promoción de la segunda edición de San Juan Gay. El prefacio, o gran parte del prefacio, es una intersección de estos dos temas y cómo mucho del liderato queer de Puerto Rico y de la diáspora también somos líderes en el campo ambiental. Y yo creo que no es una coincidencia el que esto sea así. Compañeras como Carmen Guerrero en la EPA en Puerto Rico, yo estoy acá en Nueva York en la EPA también, y a nivel comunitario tenemos Siete Quillas, yo sé que falta bien poquito, Siete Quillas en Ocean Park con una compañera de la comunidad. La de la playa de los Almendros fue una pareja de la comunidad también que denunció lo de la playa de los Almendros y la piscina aquella que querían construir. O sea que estamos bien activos la gente de la comunidad en los asuntos de cambio climático y en los asuntos ambientales. En términos de los archivos, hay que tomar en cuenta cuando cuidan de sus mascotas, tomen provisiones. Si tienen materiales del tema LGBTQ, que lo conserven también, que lo saquen del piso. A veces se los lleva en las inundaciones, entra agua en la casa, lo coloquen en un lugar alto. O sea, que valoren, entiendan la gran importancia que tienen esos documentos, aunque sean lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Esos papelitos de la discoteca Bachelor, porque generaciones futuras de gente que se dedica a la historia, quizás estos temas le van a parecer que pueden ser hasta leyendas urbanas, como yo creía del prostíbulo El Limón en el barrio Limón en Mayagüez. Hasta que no tenemos algún tipo de evidencia en alguna parte, pues no podemos historiarlas. O sea que para poder seguir tejiendo la historia, haciendo nuestra historia, es importante conservar esos documentos y darle la importancia que tienen, al igual que pues, las mascotas, las provisiones, el agua, y colocarlos en un lugar alto, que no se vayan a ver afectados por las tormentas. Así que gracias por la invitación de nuevo. Un honor estar con ustedes y cuenten conmigo. Gracias, de verdad estamos bien agradecidos, hemos aprendido muchísimo y esperamos volverlo a invitar para seguir hablando de historia oral, que a nosotros también nos encanta ese tema. Sí, nuevamente, Gracias. muchísimas gracias a todos por la participación, muchísimas gracias por el tiempo del doctor Laureano, por la profesora Hernández, muchísimas gracias a todos los que están conectados y estamos leyendo los comentarios que el certificado no incluye el nombre de actividad, vamos a estar verificando eso. De todas maneras, tenemos la información aquí en el que se va a quedar guardada en el chat de la actividad a través de Teams. So, cualquier actualización que haya, yo les voy a estar hablando a través del chat para que vuelvan a someter el certificado. En todo caso, se lo volvemos a enviar directamente a la persona. ¿Está bien? Gracias. Muchísimas Aquí gracias salió el sol de nuevo, pasó el eclipse allá en Nueva York. Tenemos sol de nuevo. Bye, gracias. Cuídense mucho, buenas tardes.